Dentro de la teoría freudiana del sueño, existe una distinción fundamental: la diferencia entre contenido manifiesto y contenido latente. Freud plantea que el sueño que recordamos al despertar no corresponde directamente al deseo inconsciente que lo origina. Lo que recordamos ya es una transformación, una elaboración deformada producida por el propio trabajo del sueño. Por eso, interpretar un sueño no consiste en traducir símbolos universales ni en aplicar un diccionario prefabricado de significados. El psicoanálisis no se sostiene que soñar con agua, serpientes o una casa tenga un sentido fijo, válido para todo el mundo. La pregunta freudiana es otra: ¿cómo una experiencia inconsciente logra aparecer bajo una forma aparentemente absurda, fragmentada o extraña? Y precisamente sobre esto trata este video. Vamos a revisar qué entiende Freud por contenido manifiesto, qué es el contenido latente y por qué la asociación libre ocupa un lugar central en la interpretación psicoanalítica de los sueños. Porque para Freud, el sueño no es un mensaje místico, es una formación psíquica, y como toda formación psíquica tiene una lógica. Ahora bien, hay algo importante aquí. Cuando uno empieza a leer sueños desde el psicoanálisis, suele aparecer una decepción inicial. Muchas personas esperan encontrar una especie de código secreto, una traducción exacta, algo así como «esto significa esto». Pero Freud va justamente en la dirección contraria. El sentido de un sueño no está contenido de manera objetiva en sus imágenes. El sentido aparece en las asociaciones del propio sujeto. Por eso, el mismo elemento puede tener significados completamente distintos según quien sueñe. Y aquí conviene introducir la primera distinción importante. Freud llama contenido manifiesto al sueño tal como lo recordamos al despertar. Es decir, la escena visible, el relato que podemos contar. Si alguien dice, soñé con una casa vacía, o soñé que viajaba en un tren bajo el mar, eso constituye el contenido manifiesto. Es la superficie del sueño. Pero Freud sostiene algo decisivo. El contenido manifiesto no es el pensamiento inconsciente original. Ya es una transformación. El sueño que recordamos es el resultado de un trabajo psíquico que desplaza, deforma, mezcla y condensa. Reorganiza ciertos contenidos inconscientes para que puedan acceder parcialmente a la conciencia sin generar una ruptura demasiado angustiante. Por eso los sueños suelen parecer extraños, no porque carezcan de lógica, sino porque obedecen a otra lógica, una lógica distinta de la conciencia vigil. Y aquí aparece el segundo concepto fundamental, el contenido latente. El contenido latente corresponde a los pensamientos inconscientes que sostienen el sueño. Deseos, conflictos, temores, recuerdos, tensiones afectivas y asociaciones que no aparecen directamente en la escena onírica, pero que participan en su construcción. En otras palabras, el contenido manifiesto es la forma visible del sueño. El contenido latente corresponde a aquello que esa forma expresa de manera disfrazada. Freud utiliza muchas veces la idea de deformación para explicar este proceso. El sueño no muestra el conflicto de manera transparente, lo transforma. Y eso ocurre porque entre el deseo inconsciente y la conciencia existe algo denominado censura psíquica. Entonces, el sueño aparece como una especie de compromiso. El deseo logra expresarse, pero bajo una forma alterada. Por eso, desde el psicoanálisis, interpretar un sueño no consiste en descifrar símbolos de manera automática. Consiste más bien en reconstruir el camino que llevó a esa formación particular. Y aquí es donde aparece el método central de Freud, la asociación libre. La consigna es simple, aunque no siempre fácil de realizar. Se le pide al sujeto que diga todo aquello que le venga a la mente en relación con un elemento del sueño. Recuerdos, ideas, imágenes, pensamientos aparentemente absurdos, emociones, escenas.
sin censurar nada. Porque el punto no es lo que el analista cree que significa el sueño. El punto es seguir las conexiones que produce quien sueña. Y esto cambia completamente la manera de entender la interpretación. El analista no trabaja como alguien que posee un diccionario oculto de símbolos universales. Trabaja más bien acompañando el recorrido asociativo del sujeto. Veamos un ejemplo breve. Una paciente relata el siguiente sueño. Está conversando con su pareja, pero en el sueño, él aparece bajo la forma de un cangrejo, y sin embargo, dentro de la escena, eso no le resulta extraño. Si uno se quedara únicamente con la imagen manifiesta, probablemente intentaría buscar un significado universal del cangrejo. Pero Freud propone otro camino. La pregunta no es ¿qué significa el cangrejo? La pregunta es ¿con qué asocia esta persona esta imagen? Y entonces comienzan a aparecer elementos importantes. La paciente relaciona al cangrejo con alguien difícil de alcanzar emocionalmente. También con una actitud defensiva, con cierta hostilidad pasiva. Luego aparecen recuerdos ligados al mar, a la desaprobación materna frente a la relación y a una sensación persistente de distancia afectiva. Es decir, la imagen onírica comienza lentamente a conectarse con conflictos reales de la vida psíquica del sujeto. Y aquí hay algo importante. La interpretación analítica no busca imponer una verdad desde afuera. Su función es abrir asociaciones, permitir nuevas conexiones y producir cierto reconocimiento subjetivo. Por eso una interpretación no vale porque adiviné correctamente el sueño. Vale en la medida en que permite que algo de la experiencia inconsciente puede empezar a ponerse en palabras. Y quizás ahí está una de las ideas más importantes de Freud respecto a los sueños. Los sueños no son mensajes mágicos ni profecías, son formaciones del inconsciente, intentos deformados, parciales y a veces profundamente extraños mediante los cuales ciertos deseos, conflictos o tensiones psíquicas encuentran una vía de expresión. Por eso el sueño nunca puede separarse completamente de la historia singular de quien sueña. El inconsciente no habla en símbolos universales, habla utilizando los restos, recuerdos, afectos y conflictos propios de cada sujeto. Y precisamente por eso, dos personas pueden soñar imágenes similares, y sin embargo estar diciendo cosas completamente distintas. Soy César y esto es Psicoanálisis y Vida Interior. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si el contenido de este video te ha resultado interesante, te invito a suscribirte y a escribir tus impresiones en los comentarios. Hasta nuestro próximo encuentro.